Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Buenas Sí, se noches. escucha. Sí. Muy bien. Hoy día estamos en la segunda sesión de desempeño docente y hoy día vamos a hablar sobre los instrumentos que utilizamos para evaluar ese desempeño docente, ¿no? La evaluación del desempeño docente no solamente es a través de una encuesta, de una entrevista, no, sino el desempeño docente es más, va más allá, es el quehacer diario, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos instrumentos que utilizan en la educación básica para evaluar a los docentes y en la educación superior también se utiliza algunos instrumentos para evaluar al docente, perdón. Pero a veces estas evaluaciones no miden realmente el desempeño docente. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque a veces a un docente dentro del aula, y me ha pasado a mí, puedes tener una clase brillante, hermosa, pero otras veces no resulta. ¿Les ha pasado eso? A veces lo que tú quieres desarrollar en los alumnos, en los discentes, ¿no? En los estudiantes, a veces no logras. Y no porque no le pongas ese empeño, sino a veces también son las circunstancias y otros factores externos, ¿no? Que de repente no se evalúan y ese momento no, no estuvimos 100%, no estuvo nuestra clase y nosotros nos damos cuenta cuando una clase es muy productiva o cuando una sesión es muy productiva y cuando una sesión no ha sido tan productiva. ¿Sí? Entonces, bajo esos lineamientos vamos a ver un poco qué es la evaluación docente y qué instrumentos utilizamos, ¿ok? Cualquier pregunta, por favor, me la hacen llegar, me pueden interrumpir, yo no me molesto, para poder intercambiar ideas. Más que sea una exposición, me gustaría que sea un diálogo abierto, ¿sí? Me levantan la mano, me hacen una pregunta y vamos desarrollando y vamos interactuando con ustedes, sus experiencias con las mías, vamos intercambiando y así vamos a tener mejores aprendizajes y de repente mejores ideas para poder desarrollarnos bien en la tarea diaria, ¿ok? Sí, entonces, vamos a empezar, por favor. Un ratito, vamos a compartir. Ya. Muy bien. Entonces, ustedes me van a decir si se ve o no se ve, ¿ok? Vamos a ver hoy día sobre la copita. Muy bien. Vamos a ver sobre el desempeño docente, ¿ok? Estamos en esta parte de capacitación, de perfeccionamiento, ¿no? El centro, ¿no? Este centro global de investigación de capacitación nos ayuda a mejorar, de repente actualizarnos en nuestra profesión y las personas que de repente no son docentes van a entrar a este campo de la docencia, ¿no? Y vamos a darles algunas herramientas, algunos tips. Dentro de todo este programa van a llevar y ellos van a poder aplicar en la tarea de ser docente. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto los fundamentos de la evaluación del desempeño docente y hoy día nos toca hablar sobre los instrumentos de evaluación. ¿Ok? Ahora, instrumentos de evaluación, ¿no? Miren este gráfico, ¿no? Que hay ahí. ¿Qué observan? ¿Qué están haciendo? A ver, por favor, quiero diálogo. Quiero que se expresen, que escriban. ¿Qué observamos ahí? ¿Observamos a un docente en forma pasiva o en forma activa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este docente en educación básica está en forma pasiva o en forma activa? ¿Qué dicen? Ah, muy bien. ¿No? Chalica Ojeda Torrejón me dice, ¿no? Que está en forma activa.
Areli también me dice que está en forma activa. Carla dice que está lúdica, ¿no? Estos maestros están en esa forma. Y será bueno, el maestro no solamente debe estar dictando en esta capacitación, ¿no? Yo estoy acá sentada, ustedes están ahí sentados y estamos no activos, no haciendo cosas, no viendo, porque hay muchas limitaciones en esta parte virtual, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en lo presencial, ahí el maestro o el docente con sus alumnos o sus estudiantes va a desarrollar una serie de actividades. ¿Y para qué desarrolla esa serie de actividades? ¿Para qué desarrollamos una serie de actividades? Esas actividades se llaman estrategias, se llaman técnicas, ¿no? Se llaman metodologías. ¿Para qué desarrollamos eso o para qué aplicamos eso en el aula? ¿No? ¿Para qué? O en nuestra sección de aprendizaje. ¿Para qué lo aplicamos? A ver, respondan a ver, ¿para qué aplicamos todo a estas estrategias, esta didáctica, esta metodología? ¿Para qué aplicamos en nuestra sesión de aprendizaje? Puede ser dentro del aula o en otros espacios que vamos a desarrollar esta sesión de aprendizaje. ¿Para qué la aplicamos? A ver qué nos dice. Vamos a ver los comentarios. Dice, para que los chicos aprendan de manera activa. Carla dice, para que los chicos aprendan de manera activa. ¿Otro comentario por ahí? Ah, para que estén motivados, para mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Para mejorar el aprendizaje o para desarrollar aprendizajes significativos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué para qué el docente está en esta forma activa? ¿Para qué? ¿Para mejorar el aprendizaje o para desarrollar aprendizajes significativos? Para que la clase sea más significativa, desarrollar aprendizajes significativos, porque nosotros ahí vamos a utilizar diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y vamos a utilizar diferentes materiales didácticos que nos van a contribuir a qué? A desarrollar estos aprendizajes significativos de acuerdo a la competencia que queremos lograr durante esta sesión. ¿Ok? Muy bien, para desarrollar aprendizaje significativo y esto permite interactuar con los alumnos. Muy bien, Gisela. Entonces, esto nos va a ayudar a qué? A que el profesor desarrolle una serie, ¿no? De actividades para lograr estos aprendizajes significativos en los estudiantes, para desarrollar más el aprendizaje del alumno. Muy bien, ¿no? Entonces, como hemos visto también, los paradigmas, como hemos visto en la clase pasada, los paradigmas no han cambiado y estos paradigmas nos traen diferentes también modelos educativos, ¿no? Un paradigma es un modelo a seguir. Entonces, con el tiempo han evolucionado y no es que estos paradigmas estén mal o estos paradigmas estén bien, no, porque estos paradigmas de repente para la época funcionaban y a medida se ha ido mejorando la educación. Entonces, tenemos que rescatar de todos estos paradigmas lo bueno. De la manera de estos paradigmas tradicionales, ¿qué aprendizaje significativo podemos coger, podemos copiar, podemos agarrar? ¿Qué nos ha dejado esta escuela tradicional? ¿Qué ha desarrollado esta escuela tradicional? ¿Todo ha sido malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo ha sido malo en esta escuela tradicional? Porque nosotros somos formados con la escuela tradicional y somos malos. ¿Qué opina? A ver, vamos a ver sus opiniones. No, no, dice, no ha sido malo. ¿Y por qué no ha sido malo? Hemos desarrollado, ¿qué? Hemos desarrollado conductas. Conductas, no, no hay muchas cosas que rescatar. No hay muchas cosas que rescatar. Porque nosotros llegamos a ser profesionales. Si hay cosas que rescatar
nos ayudaron que nos ayudaron a desarrollar la memoria, a hacer que, a tener valores, a ser respetuosos, ¿o no? De repente se afianzaron mucho en el desarrollo de la memoria, el profesor sabía todo, el alumno era un simple receptor, pero leíamos, hemos leído. Ahora, ¿no? Ahora hay una formación más integral, pero los alumnos leen o copian y pegan. ¿Se han dado cuenta? Lee o en primaria las tareas lo hacen los padres de familia, la mamá o el papá. Y estamos con el nuevo paradigma, con el desarrollo por competencias. Estos paradigmas antiguos, ¿quién hacía la tarea? ¿Los padres de familia o los alumnos? Nosotros hacíamos la tarea, ¿o no es así? ¿Qué me podían decir? Ahora no leen. Antes leíamos, ¿o no? Entonces, no podemos decir esto fue malo, no, sino rescatar lo positivo y ese positivo meterlo en el aula, traerlo al aula, que nos va a ayudar para mejores aprendizajes significativos. Porque si un alumno no lee, no va a comprender, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que incentivar la lectura, porque si ellos no comprenden, íbamos a la biblioteca, transcribíamos, no había fotocopiadora, y si había era escaso, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Entonces, hemos sido formados con ese paradigma. Entonces, quiere decir que no ha sido tan mal como ahora lo satanizan, ¿no? A la escuela tradicional. Tenemos que rescatar de cada época, de cada modelo, lo bueno. Y podemos hacer un propio modelo educativo cogiéndonos estos, lo bueno de cada paradigma y hacer nosotros como un collage y formar sobre eso a nuestros estudiantes. Tenemos que desarrollar conductas, ¿no? El rigor sí es bueno, porque hay momentos que tenemos que ser, que tienen que tener rigor. ¿Por qué? Porque como decimos, ¿no? Cuando una plantita está pequeña, tú la vas formando de pequeñito para que crezca derecho, pero cuando ha formado y tú no le has cuidado, ¿cómo crece? Crece derecho o medio inclinado, ¿cierto? Aprender sinónimos, antónimos, parónimos, tener un buen bagaje de vocabulario, ¿no? Si no hay comprensión de lo que se lee, claro. Sí, leíamos, comprendíamos, ¿no? Entonces, para nosotros es fácil leer, comprender. Ahora a los alumnos les cuesta mucho la lectura, son más visuales, ¿o no? Ahora hay resúmenes con la inteligencia artificial. Tú quieres el resumen de un libro y te lo dan, pero nosotros no. Entonces, esas cositas, no, eso tenemos que ver que también estos alumnos tienen que desarrollar, haciendo, pero también es muy importante el desarrollo de la memoria, el desarrollo de nuestros procesos, ¿no? Mentales, que ellos sumen, ¿no? Que no utilicen la calculadora, que ejerciten todas esas cosas, ¿no? Para el desarrollo de ellos mismos. Entonces, acá vamos a ver que estos desempeños de los docentes van a tener que una réplica en un supervisor que va a evaluar cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el docente con sus estudiantes. Porque acá vamos a hablar de los instrumentos de evaluación para evaluar el desempeño del docente, ya sea en el nivel básico o en el nivel superior. ¿Me entendieron? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, ¿y qué entendemos por evaluación? Evaluar es siempre señalar el valor de una cosa o emitir un juicio de valor. No se trata de ponderar o enjuiciar algo con criterios subjetivos.
¿no? De ahí que los resultados y juicios o valoraciones, ¿no? Realizados, realizadas deben apoyarse en datos de información pertinente. Entonces yo evalúo, ¿no? Y evaluar es dar un juicio de valor a algo. Pero si yo evalúo a través de una observación, ¿esta evaluación va a ser objetiva o subjetiva? ¿Qué dicen ustedes? Si yo les comienzo a mirar a ustedes y les voy a evaluar a ustedes de manera visual, sin algún instrumento, ¿va a ser una evaluación subjetiva o objetiva? ¿Qué dicen ustedes? A ver, intervenciones. Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Qué dicen acá? Subjetiva, subjetiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo miro, es de acuerdo con el cristal que mira mis ojos. Es subjetivo, no es objetivo, es subjetivo, es mi percepción. Y como yo observo, es de acuerdo a qué? A mi experiencia. ¿Sí? O sea, yo observo a ustedes y esa observación y ese objeto que les observo a ustedes se va y se procesa en mi mente. ¿Y en mi mente qué sucede? En mi cerebro, ¿qué? Se va a combinar con mis sentimientos, con mis emociones y con mi experiencia. Y eso va a emitir un resultado. Y de repente ese resultado va a ser un poco subjetivo y no tanto objetivo, porque le voy a poner, de repente yo conozco a uno de ustedes y le voy a poner más cariño. Entonces va a ser más subjetivo que objetivo. Pero si yo tengo algún instrumento que yo miro su desempeño de ustedes, ese instrumento va a medir de repente esa dimensión de ustedes que yo quiero evaluar. ¿Ese instrumento va a ser objetivo o subjetivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, opiniones. Objetivo, muy bien. El instrumento vamos a utilizar a través de qué? A través de indicadores. Esos indicadores van a medir qué? La dimensión en función a lo que yo quiero evaluar. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de preguntas, ¿no? Estos instrumentos pueden ser de repente en encuestas con un cuestionario estructurado, una lista de cotejo que puedo utilizar una rúbrica, una escala de estimación, ¿no? Otros instrumentos que yo puedo evidenciar. Y eso me va a permitir que ver su desempeño dentro de dentro del área que me toca evaluar, ya sea en el aula, ¿no? Entonces, voy a ver esos instrumentos, cuáles son esos instrumentos pertinentes que yo voy a utilizar para poder evaluar a los docentes o que van a utilizar para que nos puedan evaluar a nosotros, ¿ok? A ver, un ratito. Ahora, ¿qué es la evaluación según el Ministerio de Educación? Es el juicio docente basado en evidencias de aprendizaje sobre el desempeño complejo demostrado por la o el estudiante aspectos de una competencia. ¿Qué van a medir en mí? Van a medir si realmente yo estoy desarrollando competencias en el estudiante a través de su aprendizaje. Porque de repente no me van a evaluar directamente a mí, sino van a evaluar el desempeño del alumno, ¿no? Van a ver si de repente el alumno es competente en un área específica. De repente le sacan a sumar y si el alumno no suma, quiere decir que el docente no ha desarrollado ese aprendizaje en lo que es lógico, matemático, ¿no? O de repente en alguna área. Evalúan al docente y el docente, ese resultado va a ver el desempeño del docente si realmente lo ha
nada, ¿no? Ese es también indicio. Por eso cuando dices, ¿no? No es que se luzca el docente. El docente no se debe decir, ¿no? Lucir. El que se debe lucir es realmente el alumno, el estudiante. Si hay un buen alumno, un excelente alumno, quiere decir que hay un buen maestro, porque ese alumno, con la manera de desarrollarse, de ser competente, de desarrollar, de aplicar sus habilidades, sus destrezas, a través de sus capacidades, va a decir, mira, qué buen alumno, entonces quiere decir, qué buen docente, porque esos docentes han desarrollado, puede ser, ¿no? Han desarrollado en él todas esas habilidades, todas esas capacidades para llegar a la competencia, para que ese muchacho, ese estudiante sea competente. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa evaluación docente? ¿No? Ahora vamos a ver a nosotros. Ese es desempeño de acuerdo a los objetivos que deseamos evidenciar. Y esto lo podemos sintetizar en analizar y detectar si la práctica docente se adecua a las particularidades de un grupo. O sea, si yo estoy utilizando la metodología o la estrategia adecuada para desarrollar esos aprendizajes significativos en mis estudiantes, de acuerdo a la naturaleza de mi grupo, ¿o no? Por ejemplo, a mí me funcionan unas estrategias, ¿no? De repente cantar, pongamos si estoy en educación básica, y a través del canto voy a desarrollar diferentes cosas, pero en función a lo que yo quiero lograr, ¿ok? Pero esa estrategia que yo utilizo en el aula no puede ser la misma que yo voy a utilizar con la otra aula o que la profesora puede utilizar con el otra aula, porque de repente no tenemos el mismo grupo de alumnos, no son heterogéneos, no, perdón, homogéneos todos esos alumnos, sino son diferentes. Entonces, no va a conseguir lo mismo que yo estoy consiguiendo con mis alumnos y ella con sus alumnos, porque cada docente va a desarrollar diferentes estrategias, va a aplicar diferentes estrategias de acuerdo a la naturaleza del grupo de estudiantes que tiene. No todos podemos desarrollar las mismas estrategias, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. De repente, para mí, yo traigo videos. Entonces, mis alumnos, mis estudiantes, a través de los videos van a aprender. Esa es mi estrategia mía y he cogido un recurso. De repente, la otra maestra no trae una maqueta. Y en esa maqueta, y es un tipo rompecabezas, y los alumnos van a comenzar a armar, desarmar, y van a aprender. Pero es su estrategia de la profesora y funciona. De repente, para ella sí funciona eso, para mí no funciona y para mí funciona videos. ¿Me dejo entender? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? Si se va a detectar si la práctica de docente se adecua a las particularidades de un grupo y a las necesidades de los alumnos. ¿Qué necesidades tienen los alumnos? ¿Cómo enfocamos eso? Eso tenemos que detectar. ¿Ok? Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. Ahora, Yo, a mí, me van en educación básica, ¿no? Yo voy a desarrollar con un grupo normal de estudiantes. Yo preparo mi clase de acuerdo a la programación curricular, ¿no? De lo que me dice el ministerio, ¿no? Ya me da esas capacidades que yo lo tengo que desarrollar y el cómo yo ya veré cómo lo voy a hacer en función a lo que me dice, ¿no? Qué capacidades tengo que desarrollar o qué competencias tengo que desarrollar. Ahora, pero si en mi grupo yo estoy en cuarto grado, para los profesores que están en cuarto grado o quinto grado, estoy desarrollando eso, pero de repente tengo un niño que me trae y no es un niño igual a mi grupo, sino con diferentes habilidades. ¿Ustedes creen que yo voy a poder desarrollar lo mismo en ese muchacho? Ese alumno que lo han incluido porque el ministerio ha dicho que se incluya, ¿ustedes creen
que va a desarrollar con todo mi grupo lo mismo y de repente me van a evaluar y van a decir, mira, la profesora no está desarrollando bien con sus alumnos. ¿Por qué? ¿A qué se va a qué se debe? ¿Pueden opinar? ¿Pueden opinar, por favor? Si me traen un niño con diferentes habilidades a mi aula, ¿ustedes creen que yo voy a desarrollar normal mi clase, mi sesión de aprendizaje, o voy a tener problemas para el desarrollo de mi sesión de aprendizaje porque tengo a un alumno con diferentes habilidades? Y voy a estar más preocupada en que el alumno no tenga problemas con mis alumnos. ¿Por qué? Porque son diferentes reacciones y también los niños no tienen van a tener otro tipo de reacciones. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. Desarrollar actividades de inclusión. No tiene que adaptar a las actividades para el niño con habilidades diferentes. A ver, no. Tenemos que adaptar. A ver, yo les digo a ustedes. ¿Ustedes creen que un alumno, ustedes saben que los niños con diferentes habilidades, todos, presentan retardo mental? Una parte. No son niños iguales. Si a un niño normal yo le digo 4 o 5 veces para que aprenda, a un niño con diferentes habilidades, ya sea fronterizo, Down, ¿ustedes creen que voy a desarrollar lo mismo? ¿Actividades de inclusión? No. ¿Saben por qué? Porque no soy profesora especial. No me han preparado. No me han preparado para trabajar con ese tipo de niños. ¿Cómo lo van a incluir a un niño dentro del aula si al docente no le prepara para trabajar con ese tipo de niños? Cuando se trabaja en un colegio especial, hay una currícula diferente y no se trabaja con muchos, se trabaja con 4, con 5 niños de acuerdo al, al nivel que tienen dentro de la parte de la clasificación de los niños con diferentes habilidades, si son severos, si son moderados, ¿no? Entonces, o leves. Y son 5. Y es diferente la metodología. ¿Por qué? Porque hay mucha gesticulación en el rostro cuando se enseña, por ejemplo, a los niños Down para que aprendan. Entonces, la maestra no gesticula mucho con los niños normales, pero eso nos han preparado a nosotros cuando vienen a evaluarnos, nos van a evaluar integralmente, ahí va a estar inclusión, pero ¿cómo vamos a incluir a ese niño con diferentes habilidades dentro del aula si no tenemos esa capacitación? ¿O no? No es que rechacemos a esos niños. Yo en ningún momento estoy rechazando, sino que antes de que vengan estos niños, sería bueno que primero a los profesores nos capacite en educación especial. ¿Qué dicen ustedes? Porque si a nosotros nos capacitan en educación especial, nosotros vamos a tener esas estrategias para poder aplicar cuando tenemos estos casos de los niños inclusivos dentro de mi aula. ¿Y para qué? Para poder ayudarlos a desarrollar esos aprendizajes. De repente, no voy a desarrollar lo que yo quiero desarrollar o lo que siempre desarrollo con mis niños, pero puedo ayudarle de repente un poquito a su desarrollo de su aprendizaje, a de repente a la socialización, a la interacción de él con mis estudiantes. ¿Qué creen ustedes? Y eso sí me pueden evaluar. Pero si a mí no me capacita, ¿no? Para trabajar con ese tipo de niños,
y viene la evaluación, ¿cómo me va a salir en la bendita rúbrica? ¿No? ¿Voy a estar bien? ¿Cómo me van a evaluar en educación básica con la rúbrica? ¿Voy a salir mal o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, claro, ahí dice Carlos, ¿no? Uno mismo se tiene que capacitar. A veces, aquí voy esto. La capacitación o el perfeccionamiento de nosotros no es para votarte, no es para decir, ¿sabes qué? No, ya no das como profesor. ¿Para qué es? La capacitación es para mejorar la práctica docente. Y esas evaluaciones que se hace, ¿qué debe hacer? A través de los resultados de esas evaluaciones que se hace, como también se da en algunas universidades, le digo, ¿me sirve de qué? Me sirve de diagnóstico para ver en qué están fallando mis docentes y qué oportunidades de mejora tienen. O sea, como le dicen, ahora ya no te dice falla, sino qué oportunidades de mejora tienen dentro de su desempeño docente, a través del informe. De repente, yo observo a través de esos indicadores, de esos resultados, voy a ver de esos informes de evaluación, voy a ver, allá, necesito capacitar a mis docentes en estas áreas. ¿Por qué? Porque los indicadores me están dando como resultado para capacitar a mis docentes en estas áreas para que tener mejores docentes, mejores preparados. ¿Por qué? Porque a veces nos capacitan, no, perdón, nos evalúan, pero la evaluación tiene una finalidad de mejorar. A través de esos resultados voy a mejorar las debilidades. ¿Ok? Entonces, no siempre nos van a, siempre hay capacitaciones en lo que es el diseño curricular, y la planificación de estrategia, en utilizar las rúbricas y un montón de cosas. Pero nos han capacitado, yo digo, para recibir a esos niños de inclusión en nuestras aulas. Nos han capacitado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también cuál es el nivel de niños que están entrando a las aulas, si son leves o son moderados. Y son diferentes condiciones y eso nos pueden ayudar. ¿Qué estrategia? Ahí nos podrían dar cursos de educación especial para llevar, porque vamos a trabajar con ese tipo de niños o de alumnos dentro del aula para desarrollar mejores aprendizajes, mejor socialización dentro de esta comunidad educativa, dentro de ¿no? De este proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué son y cuáles son los instrumentos de evaluación? No, ¿qué son, no? Instrumentos de evaluación son herramientas reales y tangibles, utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos. Yo voy a utilizar herramientas reales. Y estas herramientas reales van a medir realmente el desempeño. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los indicadores. Esos indicadores son medibles, observables, cuantificables en función a las áreas o a las dimensiones que yo quiero evaluar del docente. ¿Ok? Esos. Y hay diferentes instrumentos para evaluar al docente. Acá tenemos, por ejemplo, lo copié esto del Ministerio de Educación, ¿no? En el Ministerio de Educación tenemos instrumentos de evaluación. Tenemos la rúbrica de observación del aula, pautas de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula, encuestas a la familia, pautas de valoración basadas en evidencia, ¿no? Acá hay una serie de instrumentos que evalúa al docente su desempeño en lo que es la educación básica, ¿no?
Esto se da en los diferentes colegios, instituciones educativas, ¿no? Pero en la educación superior no se da esto. Tenemos otras dimensiones que se evalúa al docente. Tenemos nada más, a veces depende también de la institución, ¿no? Tenemos una encuesta que se le hace a los alumnos y una supervisión que se hace al docente, ¿no? Esas son las dos evaluaciones que se hace en la educación superior. Pero a veces tampoco no se hace a todos los alumnos, se hace a un grupo, ¿no? Selectivo del aula. Si son 40 alumnos, a un tanto por ciento le dan una encuesta para ver el desempeño del docente. Pero también esa parte es muy subjetiva, porque si yo quiero evaluar para mejorar a mis docentes, se debería dar a todos, ¿o no? A todos se debe dar, porque con 4, con 5 o con el 10% tú no vas a medir realmente si el docente está desarrollando bien el aula, porque eso también es muy sutil. Sí. Y en varias universidades se aplica esto, ¿no? A 4, 5, 6, 8, a veces no se aplica a la totalidad de los estudiantes del aula en el sistema superior. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos instrumentos que son utilizados dentro del Ministerio de Educación para evaluar al docente. Ahora, los instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la rúbrica, la lista de cotejos o llamado también el checklist, ¿no? La ficha de observación, ficha de coevaluación y autoevaluación, ¿no? Yo me puedo autoevaluar, yo ser consciente y ver en qué realmente estoy fallando, ¿no? Como un espejo, mirarme al espejo y decir, estoy fallando en esto, en esto, en eso, para mejorar. Y la coevaluación que mi colega, me evalúa con el fin de encontrar oportunidades de mejora, ¿no? De repente me hace esa coevaluación para decir, ¿sabes qué? De repente no estás modulando bien la voz, tu voz está muy alta o tu voz está muy apagada, de repente no estás gesticulando, tienes que moverte mejor dentro del aula, tienes que ser más empático con tus estudiantes, ¿no? Debes utilizar mejores estrategias, debes traer mejores materiales. Esa es la coevaluación que a mi par me está evaluando para yo mejorar este proceso o este desempeño en el aula. La escala de observación también tengo, ¿no? Todo esto tenemos a través de indicadores. Son instrumentos que evalúan a través de los indicadores las áreas o las dimensiones de un docente que yo necesito evaluar. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de mejorar su desempeño, con la ficha de la metacognición, ¿no? La metacognición, ¿no? Entonces, a veces nosotros, dentro del aula, vemos, ¿no? ¿Cuál es la metacognición que queremos evaluar? ¿No? Entonces, ¿para qué? Queremos ver el conocimiento, la concientización, el control y la naturaleza de todos estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso queremos desarrollar, estas experiencias de aprendizaje a través de la metacognición. Muy bien. Ahora, ¿qué instrumento se utiliza para evaluar el desempeño docente? Tenemos la metodología de la evaluación, el cuestionario, las escalas, las pruebas estandarizadas, la entrevista, la observación, el portafolio, confiabilidad y validez y actividad. El portafolio. Hay un portafolio docente y hay un portafolio del estudiante. Al menos en todo, ya sea en educación básica o en educación superior, nosotros tenemos portafolio, ¿no? Ese portafolio
¿Qué tenemos? Tenemos, si yo soy de educación básica, ahí yo voy a saber, ¿no? A qué año estoy enseñando, mis datos, tengo que tener la estructura, ¿no? Básica, la estructura curricular básica, ¿no? El área que estoy enseñando, o de repente todas las áreas, ¿no? Si hay la polidocencia o no, no es polidocencia, y entonces soy profesora de todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel estoy desarrollando? Y tengo que tener mis clases desarrolladas, mis sesiones de aprendizaje desarrolladas, ¿no? Entonces, eso en los estudiantes también ellos tienen que ver las clases desarrolladas por el docente de las diferentes áreas que ha desarrollado. Lo más significativo se va colocando dentro del portafolio. Es de acuerdo también a los lineamientos que nos dan para insertar en nuestro portafolio. Pero este portafolio se utiliza en todas las áreas, en todos los niveles, perdón, tanto en el nivel básico como en el nivel superior. En los institutos o en las universidades también se utiliza el portafolio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿para qué es útil esta evaluación? Acá justo tenía un video que es muy bonito, ¿no? Reflexiones sobre los instrumentos y los datos que se recopilan y que tienen un impacto social tanto en función de la forma de obtener los datos como en la forma de comunicar los resultados. Observa el siguiente video y responde las preguntas reflexionando sobre tu papel como evaluador del desempeño. Este es un video que habla sobre la evaluación del docente. Después lo vamos a ver, ¿no? Más o menos casi para ya terminar la sesión, vamos a poder ver este video y estos aportes que nos dan este doctor, ¿no? Sobre la evaluación del desempeño docente. Ahora, la evaluación, ¿no? La evaluación. La evaluación, ¿qué es? Es una herramienta para detectar fortalezas y debilidades. Es una oportunidad de mejora. Yo no soy perfecto. Yo voy a tener habilidades y tengo fortalezas, porque la perfección no existe. Queremos cada día mejorar. Si somos perfectos, ya pues, ¿qué vamos a mejorar? No somos perfectos. Un insumo para la planeación y el desarrollo académico. Un espacio para conocer la opinión de los estudiantes, un derecho, una responsabilidad. Eso es la evaluación. ¿Qué no es evaluación? Un instrumento de venganza. Ah, ya. Como tú no me caes, entonces yo te evalúo mal. No. La evaluación no es vengarme del compañero. No, no es venganza. Al contrario, es una oportunidad de mejora. No es evaluación una oportunidad de ayudar a un profesor. O sea, yo te voy a poner 20. Lo haces mal, pero ya, vas a estar bien. Tampoco. No es regalar, sino es ser más consciente y decir, no, por eso no es una oportunidad de ayudar a un profesor, no es una forma de poder, no, de poder sobre el profesor, del poder. Yo tengo el poder, entonces tú estás bajo mi dominio, entonces yo te evalúo como yo quiero. Tampoco, eso no es evaluación. Entonces, cuando nosotros tengamos la oportunidad de evaluar a nuestros compañeros, tenemos que ser más objetivos. Una cosa es la parte profesional y otra cosa es la parte personal. Yo puedo tener diferencias con un profesor X,
pero ese profesor X es bueno, es brillante. Ah, no, ahora me vengo, me tocó, le pongo lo mínimo. Eso no es. Tenemos que ser honestos. Si es bueno, entonces es bueno. Nada tiene que ser lo, lo personal con la parte académica. Eso hay que separar, no hay que llevarlo, no hay que vengarnos de eso. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna pregunta acá, por favor? ¿Nadie tiene alguna pregunta? A ver, vamos. ¿Eh? Exacto. Como dice Katy, a veces suele pasar eso en el trabajo, ¿no? A veces se confunde mucho la amistad con la parte profesional. Yo puedo discutir académicamente, actoradamente en una reunión de trabajo. No puedo, no puedo estar de acuerdo con mi colega, pero eso no quiere decir que voy a estar siempre resentido en la parte de la amistad, o sea, o viceversa. Si yo no ahorita estoy peleado por X razones, eso nada tiene que llevar a la parte académica. En la parte académica tenemos que interactuar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar juntos. De repente saliendo del aula no me hablo, saliendo del colegio no me hablo, pero tengo que ver la posibilidad de ser más objetivo en mi trabajo con la coevaluación profesional. Yo te evalúo en la coevaluación, es mi par, mi nivel que yo te voy a evaluar, pero eso no es venganza. Tenemos que separar, ser más objetivos. ¿Por qué? Porque no podemos destruir a nuestro compañero. Tenemos que decir qué cosas tienen que mejorar en una forma alturada, ¿ok? En una forma alturada tenemos que decir al profesor, a nuestro colega, qué está fallando, ¿no? ¿Qué está fallando? Eso es lo que tenemos que decir, ¿ok? Muy bien. Ahora, evaluación del desempeño, ¿no? Del docente. Esta técnica, la observación en el aula. Dice, a través del desarrollo de la sesión de aprendizaje, que dura 60 minutos, 45 minutos, depende de, de las normas y cómo está consolidado las horas de la en la parte superior, ¿no? La hora es 45, 55, 50 minutos, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas por las instituciones educativas. ¿Ok? Acá estamos hablando de una duración de 60 minutos, ¿no? Entonces, esta evaluación de la técnica observación en el aula, yo voy a ver el desempeño del maestro en el aula, cómo se está desarrollando en el aula. Y de acuerdo al ministerio, estamos hablando de la educación básica, tenemos ¿no? 5 desempeños fundamentales que el maestro debe cumplir en el aula, ¿no? El dominio, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del buen, del buen desempeño docente, ¿no? Del marco del buen desempeño docente, ¿no? Rúbricas de observación del aula para la evaluación del docente. Para cada desempeño hay una rúbrica de evaluación del desempeño docente. O sea, son 5 desempeños del aula que tiene que tener el docente y yo sobre esos 5 desempeños, yo lo voy a evaluar. O les van a evaluar esos desempeños y para cada desempeño hay una rúbrica para ver qué oportunidades tiene el docente para mejorar. No es una evaluación para votar, no, sino la verdadera evaluación es para mejorar su desempeño.
Si lo hace bien, lo va a hacer súper mejor. Ese es el fin de la evaluación, ¿no? Entonces, estos 5 desempeños evaluados en el instrumento de observación en el aula. ¿Y qué involucra esto? Estos 5 desempeños, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Dice, promueve el... Ahora, yo voy a evaluar de repente a André. Yo le voy a evaluar a André, ¿no? André es... ¿a qué año enseñas, André? André, ¿a qué año enseñas? ¿En básico o en superior? Ya. De repente André enseña en básico, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá me contesta André. Muy bien. Andrés, en básico, entonces yo voy a ver en el aula, ahí, y de repente me peleé con Andrés, ¿no? Entonces, acá no es que ahora me voy a vengar, no, sino que voy a ver cuál es su desempeño y tengo que ser muy objetiva, muy profesional, ¿ok? Entonces yo voy a ver, Andrés promueve el interés de los estudiantes. ¿Y cómo promueve el interés de los estudiantes? ¿Cómo Andrés promueve este interés de los estudiantes? ¿A través de qué? De la motivación. Voy a ver si Andrés realmente motiva a sus estudiantes, ¿no? Entonces, dice, promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y le ayuda a ser conscientes del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. ¿Ok? Yo tengo que ver eso que está desarrollando Andrés. Es uno de los desempeños que tiene que ser evaluado. Pero para ese desempeño hay una rúbrica. ¿Ok? Y vamos a ver el segundo desempeño. Dice, Andrés promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué tiene que hacer Andrés? Dice, propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación, ¿no? Creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Vamos a ver qué estrategias utiliza André dentro del aula para promover el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. Voy a ver qué actividades de aprendizaje está desarrollando André. ¿Ok? Y eso se va a evaluar a través de la rúbrica. Realiza preguntas metacognitivas y abiertas. Muy bien. Ok, va a haber preguntas metacognitivas. André, ¿no? Ramón dice que André va a utilizar preguntas metacognitivas y abiertas. Muy bien, pero yo también le puedo hacer preguntas, muy bien, pero también puedo hacer otras actividades de aprendizaje para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, como que, por ejemplo, yo puedo utilizar para plasmar lo que me está pidiendo para mi desempeño con mis estudiantes. ¿Quién dice por acá? Aparte de las preguntas metacognitivas, ¿qué otras actividades podemos hacer en el aula para el desarrollo de la creatividad, promover el razonamiento y el pensamiento crítico? ¿Qué? A ver, ¿nadie? ¿No? Muy bien. Y vamos a ver otro desempeño, porque son 5 desempeños. Vamos a ver el tercer desempeño que nos dice que se va a evaluar, que me van a evaluar a mí dentro del aula. ¿No? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿Y cómo me va a medir eso? O sea, ¿qué es lo que me va a evaluar en sí eso? Dice, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes.
de los aprendizajes esperados en la sesión y a partir de esto les brinda retroalimentación formativa y o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Cómo hace esto André dentro del aula? ¿Cómo hace para evidenciar que evalúa el progreso de aprendizaje para retroalimentar? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué actividades hace? Eso se le va a evaluar. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Alguien quiere preguntar? Nadie. ¿Nadie tiene algún interrogante? ¿Nadie? ¿Nadie quiere escribir en el chat? Muy bien. Dice, otro. Propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y le transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. O sea, el cuarto desempeño que se va a evaluar al docente es propicio un ambiente de respeto y proximidad. Nosotros somos docentes. Debe haber un respeto entre el estudiante y el docente y estudiante, ¿no? Tenemos que marcar ese respeto. Si nosotros no nos hacemos respetar por los estudiantes no nos van a respetar a nosotros. Un respeto no quiere decir que vamos a tratarlo con rigor, sino que debe haber un respeto, que el estudiante sepa que tú eres el docente, que uno puede bajar al nivel del estudiante, pero tú eres el docente, que haya respeto, ¿no? Nos comunicamos asertivamente. ¿Qué tipo de lenguaje estamos utilizando? ¿Un lenguaje vulgar, coloquial? ¿Un lenguaje culto? Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Qué tipo de lenguaje estamos utilizando? ¿Cómo transmitimos? ¿No? ¿Qué, cómo dicen, no? ¿Qué tipo de caricias transmitimos a los estudiantes? Las caricias negativas, las caricias positivas, ¿no? Porque hay caricias negativas que hunden a un estudiante. Y hay caricias positivas que van a levantar de repente una palmada así, bonito en el hombro, tú puedes. Tú eres muy inteligente. Tú sabes, tú eres inteligente. Vamos, si puedes. Le alientamos, vamos a leer, ¿no? Tú puedes eso. Un docente lo eleva bastante a un estudiante o también lo va a sepultar para toda su vida. Acuérdense eso. Si nosotros le decimos al muchacho, tú puedes, sí, tú eres inteligente, le vamos a levantar esa autoestima y él va a querer. Pero si le decimos, tú no sabes, tú no puedes, lo hundimos. No tenemos que hundir a nuestros estudiantes. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Qué dice? Llamar por su nombre y no con apodos. Exacto. Permitir que vayan a los servicios higiénicos. Por supuesto. Tenemos que dar. Si estamos en los primeros años, son normas, ¿no? Las palabras mágicas que se utilizan inicial, ¿no? Y también en secundaria, ¿por qué no? También, ¿no? O sea, darles normas de conducta, ¿no? Darles normas de conducta. Entonces, porque ahora se ha ido, ¿no? Doblegando mucho, la parte, a veces esas normas de conducta, y sobre todo con el código del niño y adolescente, que un docente a veces ni siquiera le puede llamar la atención a un muchacho porque lo denuncia.
Claro, tampoco no podemos utilizar términos grotescos. Si queremos que nos respeten, vamos a respetarnos. De nosotros empieza el respeto mutuo. Yo te respeto, tú me respetas. Yo le llamo usted. Dígame usted, joven alumno, siempre usted. No tuteamos, tú puedes, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que enseñarle el respeto? ¿Ok? Entonces, y nos van a ver el otro desempeño. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Cómo regulamos ese comportamiento de los estudiantes en el aula? Las expectativas del comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos. Si un alumno, un estudiante está agresivo, con rebeldía, nosotros, ¿cómo ese comportamiento negativo tratamos de hacer un comportamiento positivo? Claro, tenemos que llamarle por su nombre, Juan, ¿no? Antes nos llamaban por el apellido, pero tenemos que utilizar palabras positivas. Y también es el tono de voz. ¿Qué tono de voz estamos utilizando para comunicarnos con los estudiantes? ¿Qué tipo, qué tono estamos utilizando? Tenemos que tener cuidado también en el tono de voz. Una cosa que yo le digo, André, otra cosa que yo le diga, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. A ver, dígame usted, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que también darle un poco de confianza a los estudiantes, pero siempre manteniendo ese orden, estudiante y profesor. ¿Ok? Por acá me escriben en el chat, me dicen, pero nos dicen que debemos llamarlo por su nombre y no su apellido, de ahí viene el tuteo. Tenemos que ver las normas, como nos dice. Si nos dice hay que llamarle con sus nombres, pero no tenemos que ponerle apodo. Si nosotros ponemos apodo, también nos van a poner a nosotros. Entonces ahí viene el problema. Usar medidas de regulación positivas como el uso de la, como el uso de las normas de convivencia. A los niños de primaria, aparte de su sobrenombre, ¿qué palabras adecuadas usaría? Hay una tesis de una compañera que ha hecho, ¿cómo se llama? Economía de caricias. Búsquenla, es de Yunilda Castro, Economía de caricias. Y ella hizo su trabajo con un colegio del Callao, y estos niños eran muy avesados. ¿Por qué? Porque les faltaba, ¿qué les faltaba? Les faltaba cariño, amor. A veces son un poco agresivos porque tienen la carencia de algo. La mayoría de ellos venían de hogares disfuncionales y estaban a la vanguardia, estaban perdidos, entraban al colegio, ¿no? Hacían lo que querían. Y ella empleó las caricias, la economía de caricias, las palmaditas. Tú puedes, adelante, eres inteligente, eres guapo, bello, puedes. Incentivó, primero tenía 15 alumnos, de ahí fueron subiendo y terminó con 30 alumnos, 35 alumnos, pero uno se llamaba y se identificaban, ¿no? Y es más, ella cuenta que sus alumnos le acompañaban hasta el paradero. Miss, nosotros le acompañamos, ¿no? A cuidar. Se ganó el cariño. ¿Qué les faltaba? ¿Le faltaba qué? Le faltaba
que alguien les diga que los quiere, que alguien les diga, tú puedes, tú sabes. Entonces, a veces las palabras ayudan más, te levantan. No tanto, ¿no? Como no, casi te pueden dar un montón de dinero, no. Las palabras te llenan, la manera como te dice, y saber que alguien te quiere. De repente, ese cariño que no encuentras en casa, lo vas a encontrar en tu tutor, en tu profesora, y ese muchacho ya no va a faltar al colegio, sino va a tener ganas de venir al aula, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver también ahora, sobre eso ya hemos visto los desempeños docentes, que son 5 desempeños que nos van a evaluar dentro de la. Entonces tenemos las rúbricas de observación para el aula para la evaluación del desempeño docente, ¿no? Cada uno de los 5 desempeños que hemos visto se valora empleando una rúbrica o pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los 4 niveles de logro siguientes: satisfactorio, insatisfactorio. Esos 5 me va a dar un ponderado y voy a ver en qué nivel está el docente. Pero esos 5 me tiene que medir cuáles son esas oportunidades de mejora que el docente tiene que aplicar para mejorar su desempeño. ¿Ok? ¿Preguntas acá? Bueno, acá están las rúbricas y sus componentes: nombre del desempeño evaluado, la definición, el nivel del logro, descripción general de cada nivel, ¿no? Acá tenemos descripción extensa complementaria y acá está lo que he bajado del ministerio, ¿no? De cada desempeño, de los 5 desempeños, ahí te van a dar, ¿no? Lo que yo quiero evaluar y la ponderación que se va a evaluar. Ahora, otros aspectos. La segunda rúbrica me dice, ¿no? Segunda rúbrica, hemos visto una rúbrica, un desempeño, tiene cada desempeño, hemos visto que tiene rúbrica, ¿no? Acá la rúbrica 1 involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Acá los aspectos que yo tengo que evidenciar en el aula si el docente está cumpliendo o no. Acciones del docente, proporción de los estudiantes involucrados, comprensión de los sentidos de utilidad. Acá yo voy a evaluar, ¿no? En los elementos, el interés del docente y tanto de los estudiantes, la participación activa de ambos, no solamente del estudiante, sino también del docente, ¿no? En la comprensión de sentido y utilidad, ¿no? Esos aspectos que me van a evaluar, ¿no? Las preguntas del docente a los estudiantes, o sea, ¿qué preguntas hace el docente a los estudiantes? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es la estructura de la pregunta? Yo tengo que hacerle una pregunta bien elaborada. También tengo que ver la manera, la tonalidad que hago la pregunta. ¿Y qué busco con la pregunta? ¿Sí? ¿Qué busco con la pregunta? Y sobre eso voy a ver cuáles son esas actividades que se van a desarrollar en el aula para involucrar activamente a los estudiantes en este proceso de aprendizaje. Muy bien. Después tengo la segunda rúbrica, que dice, ¿no? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, los aspectos, promover efectivamente, ¿no? ¿Qué actividades y qué interacciones está desarrollando el docente en el aula? ¿Ok? El otro. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar. Hemos visto uno de los desempeños, ¿no? Ahora, ahí tengo que ver los aspectos, el monitoreo activo y la calidad de la retroalimentación. En los elementos, yo voy a ver la receptividad, el recojo de evidencias. Entonces, en la calidad de la retroalimentación, yo voy a ver por descubrimiento reflexiva, vamos a ver si hay descriptiva, si hay elemental, incorrecta, adaptación de actividades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades desarrolla el docente dentro de esta sesión en el aula?
o en sucesión de aprendizaje. El otro es, ¿no? La rúbrica 4 propicia un ambiente de respeto y proximidad, un ambiente armónico, ¿no? Un buen clima. El respeto, en la dimensión, la calidez y cordialidad y la empatía. Esas son las dimensiones y los elementos, ¿no? ¿El docente discrimina o no discrimina? ¿No ofende o ofende? ¿No agrede o es agresivo? Porque no solamente es golpear, ¿ah? Sino también las palabras a veces son muy agresivas, muy toscas, ¿no? Consideraciones de la perspectiva. ¿Qué perspectiva tiene el docente? La calidez y la cordialidad. Escucha, una cosa es que escuche activamente y otra cosa es que me mire, y yo mire y no escuche nada. No tengo que ponerle atención a lo que el estudiante me quiere decir. ¿Sí? El otro es, dentro de la calidez y la cordialidad, voy a ver los recursos de comunicación, ¿no? Afectivos y especiales. ¿Qué recursos utiliza el docente? En la empatía, ¿cuáles son esas necesidades afectivas y necesidades físicas que el docente evidencia con los estudiantes? Acá vamos a ver la rúbrica, ¿no? 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Tipo de mecanismo y eficacia, ¿no? Los tipos de mecanismos positivos, negativos de maltrato, ¿no? ¿Cómo hace? No, siéntate bien, ¿no? La manera correcta, cómo trata esos comportamientos, ¿no? Tratar de mejorar, de orientar, de regular esos comportamientos que traen los alumnos al aula. Entonces, visto todo esto, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Acá, por ejemplo, acá me van a marcar también, ¿no? Si el docente empleó algún mecanismo de maltrato. No solamente es las agresiones físicas, sino también verbales. O también una agresión también es como yo miro la manera de actuar yo hacia el estudiante. Entonces ellos perciben, ¿no? Percibimos, entonces tenemos que mejorar. De repente mi mirada es de desprecio, entonces el estudiante lo percibe. Entonces esas cositas tenemos que mejorar porque con eso nos van a medir, ¿no? Nos van a evaluar. Entonces, la rúbrica es una pauta que perdón, es una pauta que explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto los criterios de corrección. Según Kandermari ¿no? y Medina, una pauta de valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado, ¿no? Aprendizaje logrados a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados. La competencia, ¿no? La evidencia del desempeño en los resultados. Que observo? Un estudiante, yo lo hago competente para una área específica, es competente a través del desarrollo de esas capacidades, las capacidades que me van a desarrollar, habilidades y destrezas. ¿Sí? Es eso. Entonces, eso tengo que ver. Es usos comunes de la rúbrica por concreción, ¿no? Emitir juicios respecto de tareas de ejecución estructuradas, ejemplos, respuestas de preguntas abiertas, ensayo, etcétera, herramientas para las tareas de evaluación de tareas auténticas, emitir juicios sobre situaciones naturales que permiten apreciar las dimensiones evaluadas, pero que han surgido de manera independiente a la evaluación planificada, ¿no? Ventajas generales de una rúbrica supone un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y, por tanto, de una práctica aguda apropiación curricular. Entonces, la rúbrica
tiene escalas para yo evaluar, de acuerdo a los criterios que yo quiero evaluar. ¿Qué criterios yo quiero evaluar sobre algo? ¿Qué ponderación le voy a dar? ¿No? Porque dice que expresa una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño, lo que permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, favoreciendo la retroalimentación y apoyo a la mejora continua o paulatina del desempeño de los estudiantes. Aporta objetividad a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio. ¿Ok? Ventajas para el docente, ¿no? La rúbrica así, ¿no? A mí me van a evaluar del aula, pero yo también evalúo a mis estudiantes con la rúbrica. Es un instrumento de evaluación que yo lo puedo utilizar para diferentes actividades. ¿Okay? La ventaja para el docente, cuando el docente utiliza la rúbrica, es una herramienta poderosa para evaluar porque promueve expectativas sanas de aprendizaje, en tanto clarifica cuáles son los objetivos que el docente espera que los estudiantes cumplan, evidencien o van a alcanzar o que han alcanzado. Entonces, esa rúbrica me va a permitir evaluar eso, el resultado. Orienta al docente para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a medir y documentar el progreso de los estudiantes, permitiendo describir cualitativamente los distintos niveles de logro que estos deben alcanzar, ¿no? Pues, ¿cuál es otra ventaja que tenemos? Entrega información sobre la efectividad del proceso de enseñanza que el docente está utilizando, ayuda a mantener los logros, ¿no? Los logros centrados en los estándares de desempeño fijados y el trabajo del estudiante a partir de un registro claro y preciso. Ventaja para el estudiante, ¿no? Constituye una herramienta al servicio de la mejora en el desempeño porque reduce la subjetividad de la evaluación de manera tal que los estudiantes evalúen y analicen la versión final de sus trabajos. Nosotros le damos las rúbricas a los estudiantes cuando saben leer un poquito más grande y sobre eso ya saben ellos qué va a evaluar el docente de los trabajos enmendados. O también qué se evalúa en el aula, ¿no? Nosotros le damos las reglas de juego y ellos, en función a esas reglas de juego, ellos van a tener su desempeño, ¿ok? A su vez, proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre su fortaleza, debilidades en las áreas que deben mejorar y permite que perdón, conozcan los criterios de calificación con que serán evaluados, pero sobre todo el estándar del desempeño que refleja calidad en sus trabajos. Y finalmente promueve la responsabilidad, la autorreflexión y proporciona criterios específicos para medir y documentar su progreso y ver utilizadas para mejorar las tareas cuando estas son deficientes. Entonces, acá están los componentes de una rúbrica que tenemos, ¿no? La columna que desglosa los aprendizajes o rasgos que constituyen el referente con el que se constata o evalúa el desempeño esperado. Acá tenemos la otra columna y acá tenemos ejemplos, ¿no? De cómo podemos hacer una rúbrica, ¿no? Acá tenemos los criterios, los niveles de desempeños y la calificación. Estos instrumentos nos sirven para evaluar tanto el desempeño del docente y el desempeño de los aprendizajes de los estudiantes. Que esto le permite al docente
aplicar esta rúbrica para evaluar el aprendizaje del estudiante. ¿Okay? Pasos para construcción de una rúbrica. Acá tenemos los pasos, ¿no? Para elaborar una rúbrica. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, ¿no? Acá tenemos también dos tipos de rúbrica. Tenemos la rúbrica holística y analítica, ¿no? La rúbrica holística dice, evalúa el trabajo de un estudiante como un todo. Se evalúa el todo del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Las ventajas de una rúbrica holística: más fácil de elaborar y más rápidas de aplicar, mayores índices de acuerdo, interjueces son juicios globales, desventaja, entrega información general acerca del desempeño. Esta rúbrica holística es en forma general acerca del desempeño y no tan específica. ¿Okay? La rúbrica analítica se evalúa por separado las diferentes partes del producto del desempeño y luego suma el puntaje de estas para obtener un puntaje total. Distinguen el elemento o las dimensiones de las tareas y cada una de ellas especifica los niveles del desempeño posible. Ventajas de una rúbrica analítica: facilita la identificación y evaluación de componentes de un producto, trabajo, proyecto, dan información específica y detallada del desempeño, útil para posteriores decisiones. Desventajas: el acuerdo interjueces es más complejo ya que debe producirse a un nivel mayor de especificidad, son más complejas de elaborar y aplicar, ¿no? Ese es un poquito más complejo. Vamos a ver más adelante ejemplos de estas rúbricas. ¿Cómo definir el tipo de rúbrica que yo quiero utilizar? ¿No? Ya estos instrumentos, ¿no? Es para nuestro desempeño también, ¿no? A nosotros nos evalúan con la rúbrica del ministerio y nosotros utilizamos rúbricas para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de estas interrogantes tenemos que decir, ¿a qué se asigna, perdón, cómo definir el tipo de rúbrica que vamos a utilizar? ¿A qué se asignará valor pedagógico? ¿Al producto, a sus elementos o a? ¿No? Acá tengo que tener claro qué es lo que quiero conseguir, cuál es el propósito. Primero tengo que decir, ¿no? La descripción de los niveles de logro siempre deben tener como referente lo que demanda el marco curricular, lo que me dice el CNB, ¿no? La estructura básica curricular, o sea, eso es lo que me dice. Ajustar y ganar consistencia en las elaboraciones de las rúbricas, ¿no? El criterio para escoger la rúbrica debe asociarse al objetivo que perseguimos con nuestros estudiantes. La rúbrica analítica es de mayor utilidad para tomar acciones a partir de los resultados, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué tipo. Consideraciones importantes para su uso, ¿no? Las preguntas necesarias. ¿Sobre qué evidencia aplicaré la rúbrica? ¿Cuál es mi estándar? Recordar que recordar que lo que establece como correcto es el piso de lo que se necesita para lograr el estándar, ¿no? La descripción del desempeño apunta a lo central de la dimensión y excluye aspectos irrelevantes, como he distinguido entre otros aspectos relevantes y aspectos irrelevantes. La graduación entre los niveles es la correcta o falta un nivel que dé cuenta de desempeños intermedios, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones para la elaboración de la rúbrica, ¿ok? Entonces vamos a pasar, a ver, acá tenemos más concreto la rúbrica de evaluación, ¿no?
El término rúbrica en el contexto de evaluación proviene del inglés scoring, rubric, que traducido literalmente es rúbrica para apuntar, ¿no? La rúbrica, instrumento de evaluación del desempeño de los estudiantes, son de dos tipos, holístico y analítico, como ya le hemos dicho. Las rúbricas de evaluación son guías precisas que valoran los aprendizajes o productos realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, indica el logro de los objetivos curriculares, permite que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y objetivos de los trabajos académicos, ¿no? Brinda otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales que valora el grado de los aprendizajes de los estudiantes. Las rúbricas, ¿no? Perdón. Holísticas tenemos las rúbricas holísticas, ¿no? La rúbrica global, comprensión o holística hace una valoración integrada al desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. Se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a niveles de logro de la calidad, comprensión o dominio globales. Cada nivel se define claramente para que los estudiantes identifiquen lo que significa. La rúbrica holística demanda menor tiempo para calificar, pero la retroalimentación es limitada. Es recomendable utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros y una sola dimensión es suficiente para medir la calidad del producto. Entonces, acá tenemos las rúbricas, ¿no? Para hacer las analíticas, ¿no? Se centran en las tareas de aprendizaje más correctas y necesita un diseño más pormenorizado. No se utiliza cuando es necesario evaluar los distintos procedimientos, fases, elementos, componentes que constituyen los procesos o productos, ¿no? La rúbrica, la rúbrica, la rúbrica, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces tenemos la dos tipos de rúbrica, la rúbrica holística y la rúbrica analítica, ¿sí? Tenemos estos tipos. Ahora, elementos de una rúbrica, acá tenemos los criterios de evaluación, los descriptores y las escalas de valoración, ¿ok? Entonces, acá tenemos, ¿no? Tenemos los criterios de evaluación, las definiciones de calidad o descriptores, las escalas de valoración, ¿no? Y acá tenemos cómo se elabora una rúbrica, ya hemos dicho cómo se elabora, hay criterios, y hay niveles de desempeño y hay una calificación, ¿no? Ya hemos visto también las ventajas, desventajas, ¿no? Y los instrumentos de evaluación auténtica, ¿no? ¿No? Cambia tu manera de evaluar y cambiarás tu manera de enseñar. ¿Qué instrumento vamos a utilizar y qué instrumento vamos a utilizar para mejorar este proceso de enseñanza? Acá tenemos algunos instrumentos que se utilizan, ¿no? No estructurados, libro abierto, temático, ensayo. Tenemos otros instrumentos, exámenes escritos, semiestructurados, ¿no? Listados, bosquejos, comparaciones, desarrollo de temas, resúmenes, estructurado, ¿no? Falso, verdadero, identificación, jerarquización, relación, análisis de relaciones, complementación, analogía, opción múltiple, multipregunta, envase común. No, tenemos otro, ¿no? Aspecto, pruebas objetivas, pruebas con preguntas abiertas, aspectos, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, útiles para medir, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes instrumentos que nos van a ayudar para evaluar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos diferentes instrumentos que lo vamos a pasar.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está la señorita, por favor, de la coordinación? Sí, me dijeron que hoy día no vamos a seguir hasta las 10, sino vamos a tener hasta las 9, ¿sí? Para empezar la ronda de preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor. Docente, manito, si desea que les pueda dar permiso para que hablen. Sí, por favor, ¿pueden activar? Ok, voy a mandarle solicitud para que la persona pueda activar su audio, ¿ok? La persona que está levantando la mano. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué, qué tal, maestra? Buenas noches. Le habla el profesor Mesías Canchari. Hola, Mesías. ¿Qué ¿Cuál es tu tal? Un nombre? gusto. Mesías. Mesías. Muy bien, Mesías. Dime. Mira, en este sentido de la rúbrica, sabemos por experiencia, ya, que uno hasta el momento, muchos docentes no pueden elaborar o generar una rúbrica. ¿Ya? Sabemos que esta rúbrica tiene o es uno de los instrumentos que me pueda dar mejores resultados porque tiene una diferenciación de ítems del 1 al 4, del 1 al 5. ¿Ya? Pero, vuelvo a repetir, un gran problema que tienen los docentes es la elaboración. Uno. Dos, eh, los docentes mayormente si utilizan una rúbrica, ¿ya? Lo hacen en forma holística, no analítica, porque, a ver, si yo reviso un trabajo, ¿ya? No tengo yo este, mm, el de querer revisar de repente ortografía, caligrafía, cuál es el fondo, cuál es la forma, o de repente dentro de ese texto he mandado a hacer dibujos. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar en sí? ¿No? ¿Qué es lo que voy a evaluar en sí? Entonces, es algo que con los años de experiencia y los espacios que he tenido como acompañante, ya he visto que los profesores, uno, no elaboran las rúbricas, mayormente una lista de cotejo. Dos, cuando hacen una redacción, no son minuciosos, ¿no? Como le decía anteriormente. Entonces, ante esto viene mi pregunta. ¿Cuánto de resultados me puede dar el trabajar como docente si voy a elaborar solamente una rúbrica holística o solamente una rúbrica analítica? Ahora, si deseo combinar los dos, entonces saber si los resultados van a ser lo mismo si lo hago en forma independiente. ¿Sí? Eso es lo que quisiera saber, doctora. A ver, nosotros tenemos que ver qué instrumento es más válido para, eh, para medir, para ver nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Una rúbrica holística, la mayoría de nosotros utilizamos rúbricas holísticas para el desarrollo para evaluar el aprendizaje, ¿no? Pero también tenemos otros instrumentos que podemos nosotros utilizar para evaluar como una lista de cotejos. No olvidemos que la rúbrica es un instrumento de instrumentos de instrumentos, que este instrumento no necesariamente podemos utilizar en todas las sesiones de aprendizaje una rúbrica. Podemos utilizar otros tipos de instrumentos y de repente estas rúbricas podemos combinarla porque de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr en los estudiantes, y acá va algo que a veces nosotros nos olvidamos, trabajar mucho con la taxonomía, ¿no? A pesar que el ministerio, la educación básica, ya te da el nivel de la capacidad que tú quieres lograr, pero nosotros también tenemos que ver cuál es el nivel del conocimiento, o sea, el nivel
que nosotros queremos desarrollar en el alumno, ¿no? Sobre eso tenemos que también hacer ¿qué? Hacer nuestra sesión de aprendizaje, nuestras actividades y nuestros instrumentos de evaluación para evaluar ese logro que queremos alcanzar, ¿no? Eso a veces no nos confundimos y decimos qué es lo que queremos. Y eso también yo les digo, porque eso pasa también en el nivel superior. En el nivel superior yo le digo, pero ¿qué es lo que quieres conseguir con tus estudiantes? ¿Qué nivel quieres estudiar? No, entonces sobre el nivel que tú quieres desarrollar con tus estudiantes, yo digo, tú vas a enseñar las 64 horas o las 80 horas que tú tienes para que identifiquen nada más, o sea, te quedaste en el primer nivel, porque conocer ya no se pone, porque el conocer es todo, es muy general. Dentro del conocimiento tenemos eran primero los 5 niveles, ahora tenemos los 6 niveles de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Primero es yo identifico, ¿no? O ¿no? Una vez que yo identifico ahora Bruno, la taxonomía de Bloom empieza por la comprensión, ¿no? Yo comprendo, yo identifico, yo comprendo, aplico, analizo y sintetizo, y voy a sintetizar. Entonces, ¿cuál es ese nivel del conocimiento que tú quieres lograr en el muchacho? De acuerdo a tu sesión de aprendizaje, sobre eso tú haces tus instrumentos de evaluación para ver si has logrado eso, ¿no? Entonces, en la educación básica ya tendrá los niveles que vas a alcanzar, ¿no? Ya tendrá las capacidades y te da ese nivel. Ahora, yo de repente podría combinar de repente uno y coger algo del holístico, algo ¿cómo se llama? De, de, del analítico y ver de acuerdo a la evidencia que yo quiero lograr en mis estudiantes. ¿Sí, Macías? ¿Me escuchas? ¿Decías? No lo veo. Ay, por favor, ¿le pueden dar el audio más? Va a activar su audio. Ya tiene permiso. Listo, gracias. Sí, doctora, o sea, eso es lo que uno trata de buscar a través de los instrumentos de evaluación, ¿no? Pero por eso yo le decía, con la experiencia que tengo, muy poco salimos de nuestra zona de confort, en el sentido de que siempre estamos con una lista de cotejo y la rúbrica es lo que de repente nos está faltando a muchos, ¿ya? Y es algo que de repente usted me dice, sí, puedo tomar un poco del analítico, puedo tomar un poco del holístico, pero si nosotros no vamos, y usted lo mostró en lo que es la evaluación del desempeño docente, ya, mayormente ahí, eh, si es que el especialista o el que va a monitorear al docente o al que va a evaluar al docente, yo he visto muchas veces que se trabaja mayormente la holística, o sea, no es una analítica. ¿Por qué? Porque quieren que se vea un todo, que se vea todo un global y no el desmenuzar ese trabajo, esa sesión o las actividades a desarrollar, ¿no? Y es algo que de repente también, como docentes, a veces si elaboramos pues una holística, ¿no? Con los ejemplos que le di anteriormente. O sea, no hay una forma de disgregar o desglosar este tipo de evaluación. Entonces, si usted me dice eso, entonces también entiendo que por parte del ministerio estarían cometiendo un error al hacer solamente la holística. ¿Sería así? Claro, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ya, en la holística es en forma general y la analítica, su mismo nombre dice, es más específica. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero ¿por qué no utilizar las dos o de repente combinar las dos, ¿no? Y tener una tercera rúbrica. ¿Por qué?
Entonces, una rúbrica también, de acuerdo a los criterios y a los desempeños que tú le vas a poner, te va a dar eh, el resultado. También tú evalúas en forma general, tú puedes evaluar todo, también ahí puedes meter algo de lo que es la escala de estimación, la parte actitudinal, la parte, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero eso es trabajoso, ¿no? Es trabajoso. A veces estamos acostumbrados a evaluar esa parte y lo hacemos por muchos años. Yo tengo 30 años, 20 años de esa manera y de esa manera se hace, pero de repente si salimos de la zona de confort y buscamos otros retos, este, el que va a tener mejores beneficios va a ser el estudiante. El estudiante va a tener mejores beneficios, ¿no? El estudiante va a estar mejor beneficio, va a estar mejor beneficiado el estudiante. Entonces, es perfectible, ¿no? El ministerio, todas las cosas de la educación son perfectibles. De repente, eh, para un momento que se inició la rúbrica, estaba bien evaluar la parte holística, ¿no? La rúbrica holística, pero ya a medida que estamos utilizando, de repente podemos ya utilizar, de repente mejor, más específico, buscar esos aprendizajes más concretos, más específicos, ¿no? Orientar y de repente en el ministerio debería haber, de repente para medir estos aprendizajes, haber una rúbrica holística, analítica y una combinada. Eso podría darnos mejor opción para desarrollar estas cosas, me parece, ¿no? Sí, Mesías, Mesías, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ok. ¿Alguien quiere opinar? Hoy día la sesión va a ser hasta las 9, ¿no? Hemos empezado a las 7, de 7 a 9. Mañana también va a ser la sesión de 7 a 9 y así sucesivamente. ¿Sí? Pregunta, por favor. ¿No? Entonces, ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Es el momento que puede levantar la manito o en tal caso, si no pueden activar su micrófono, dejarlo en el chat. acá. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? A ver, ¿nadie? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Todo claro, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Entonces, pregunten, por favor. Estamos en un diálogo, podemos intercambiar opiniones, ¿no? Este momento para, de repente, si tenemos alguna duda, podemos intercambiar. Acá estamos trabajando con algunos docentes o de repente todos son docentes de diferentes niveles. Entonces, nos pueden ayudar a aportar y mejorar nuestro desempeño, ¿no? Pregunta, pregunta, por favor. A ver, me dicen cómo generar los criterios de la RUB. Lo que pasa es que
acá es, de acuerdo, por eso yo digo, de acuerdo a a la capacidad que tú quieres desarrollar con tu estudiante, tú tienes que ver qué criterio vas a evaluar. ¿Cuáles son esos criterios que tú deseas evaluar del estudiante? ¿Alguien quiere opinar, por favor? ¿Alguien quiere opinar? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Puedan prender su micrófono por si alguien está interesado en cuál manera, si no pudiera, levanten la manito o tienen el chat en este momento para poder interactuar con la docente. ¿Alguien desea? ¿Alguien desea? No. A ver, había unos criterios. Eso es lo que quería ver. A ver, los criterios los ponemos nosotros, de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar en el estudiante. ¿Cuáles son esas dimensiones que tú quieres evaluar? ¿Cómo? O sea, si nos basamos en las competencias, la parte del conocimiento, ¿no? Vas a evaluar la parte del conocimiento, la parte del procedimiento y la parte actitudinal. Todo está integrado. Entonces, tú tienes que decir, ¿qué vas a evaluar? ¿Qué criterios quieres evaluar en los estudiantes de acuerdo al propósito que quieres lograr? Al propósito que quieres alcanzar o a la evidencia del desempeño, tú vas a poner tus propios criterios como docente, pero tú tienes que ver cuál es el nivel del conocimiento que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro. Entonces, hay un montón de instrumentos para poder evaluar. Tenemos la lista de cotejo, el registro anecdótico, el registro descriptivo, el diario de clase, la guía de observación, que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Preguntas acá, por favor. Vamos a ver, acá hay otra pregunta. Buenas noches, profesor. El día sábado y domingo no le entiendo del. Nosotros tenemos clases A mantener los mismos horarios establecidos en las primeras, bueno, mencionados en las primeras sesiones y que están en las publicaciones que pueden haber visto. No van a cambiar los horarios en ese sentido. Ya. Si tenemos como base diversos estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante. Por eso, nosotros hacemos un diagnóstico de acuerdo al diagnóstico que tenemos. Vamos a ver cuáles son esas estrategias que vamos a utilizar para desarrollar nuestro proceso de enseñanza. Y cuáles son esas orientaciones que le vamos a dar a los estudiantes para que utilicen para sus estrategias de aprendizaje. Porque cada estudiante tiene estrategias de aprendizaje propio. No todos aprenden iguales. No todos aprendemos iguales. Cada uno somos un mundo muy diferente y tenemos diferencias.
En ese contexto tenemos que ver cómo aprenden esos estudiantes. Entonces tenemos que utilizar ciertas, diversas estrategias para poder llegar a ellos. De repente, unos son más visuales. Utilizamos más imágenes. Van a aprender un grupo de estudiantes. Otros de repente son más que escucha. Entonces vamos a utilizar más la comunicación. ¿Ok? Otros de repente van a aprender a través de qué? De los juegos o de la teatralización. Entonces, utilizamos esas estrategias de enseñanza para que ellos puedan aprender. Entonces dice, de acuerdo al diagnóstico, tenemos que bajar el nivel de aprendizaje al nivel de logro de la mayoría que dice, claro, lo que pasa es que tenemos que ver en qué nivel están nuestros muchachos. Yo no puedo avanzar, si yo veo que mis muchachos recién están en un nivel de inicio o están en un proceso y no todos están iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo que estandarizar para poder avanzar, ¿o no? ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? Entonces, tenemos actividades de evaluación, actividades que nosotros desarrollamos en el aula con los muchachos, ¿no? Ellos pueden hacer maquetas, redacciones, informes, trabajos, dibujos, pinturas, dramatizaciones, simulaciones, proyectos. Esos son los trabajos, la evidencia sobre la sesión que vamos a desarrollar en el aula, ¿no? Entonces, yo sobre los trabajos que se desarrollan en el aula, ¿qué instrumentos yo utilizo para evaluar? Escala de estimación, lista de cotejo, registro anecdótico, registro descriptivo, diario de clase, guía de observación o guía de proyecto. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver. En el ¿Qué chat les dejaron justo una pregunta. dice? ¿Qué técnica se puede utilizar? ¿Qué técnica podemos utilizar? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica podemos utilizar para desarrollar? Es que hay cada uno de los criterios que planteó en las actividades. O sea, ¿qué técnica podemos utilizar? ¿Qué técnica o qué metodología yo puedo utilizar para desarrollar mi sesión de aprendizaje? ¿Qué es lo que voy a producir? A ver, yo de repente voy a utilizar para desarrollar aprendizaje eh, mm, proyectos, ¿no? Proyectos con mis alumnos y van a aprender. Dramatizaciones con mis alumnos, juego de roles. Entonces, yo, o sea, de acuerdo al grupo que yo tengo que ver qué metodología
voy a utilizar. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, no todos tenemos las mismas estrategias, ¿no? No todos tenemos las mismas estrategias que desarrollamos porque todos los alumnos son diferentes. Todas las aulas no son iguales. ¿Ok? Pregunta hasta acá y con esto vamos a concluir porque esta semana nada más tenemos 2 horas hoy día y 2 horas mañana. Pregunta hasta acá, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, si no hay más dudas o preguntas para hacer la docente, podemos dar por finalizada la sesión de esta noche. ¿Hay algo que más quiera comentar, docente, antes de finalizar? ¿Alguien desea hablar? Con respecto a la asistencia, se les estará enviando por privado a través de WhatsApp o si no, en la siguiente clase se va a volver a enviar. En esta ocasión no lo tenemos a la mano, pero sus asesores podrán comentarles para que se los pasen por privado. Pueden tomar una captura que estuvieron presentes en la clase para que así les envíen las personas que se contactaron con ustedes. Ya, entonces, hoy día concluimos la clase y los espero la próxima semana y mañana que tenemos lo que es gestión docente. Ok. ¿Ya? Entonces, cualquier interrogante me lo hacen saber, por favor, me gustaría que interactúen mejor para poder ayudarlos, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias, de igual manera que todos pasen una muy buena noche. Hasta luego.